Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Aquí seguimos. Somos fieles a nuestras aficiones y tenemos una entrega más de nuestras entrevistas pandémicas que espero que se estén haciendo ya mundialmente famosas. Hoy tenemos además a un autor que debe estar, me imagino, eufórico porque tiene su primer libro en el mercado y encima habla de uno de los temas que más le interesa, que es Roma y los gladiadores. Juan Tranche, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal estás, Víctor? ¿Cómo va todo? Sube más el libro, que no se ve, que no Aquí, se que ve. se Sube un ve. poquito más, que se vea. Ahí Bueno, está. que se ve ahí bien, Espículos. ¿verdad? Speculus. Espículos. Es el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes de entrar a diseccionar el libro, bueno, Juan, quería preguntarte porque, bueno, la afición, digamos, al mundo romano, al mundo clásico de Roma, bueno, es más o menos, no sé si habitual, pero bueno, es más o menos lógica, pero ya algo tan concreto, tan Sí. específico como los gladiadores, que luego yo investigando, preparándome para la entrevista, he descubierto el concepto gladiatura, que suena así como... Madre mía, ¿esto qué Todo es? lo que ¿De dónde, engloba, de ¿no? dónde te viene esa afición tan específica? Bueno, lo primero, a la introducción que has hecho, muchas gracias, porque desde luego que sí que esto es un sueño, por lo menos para alguien que ha sido siempre un gran lector, pues el poder publicar una novela y hacerlo además bajo el sello de Suma, pues es Ujú. un sueño hecho realidad. Así que, como tú muy bien decías, estoy eufórico y estoy viviendo en una Es para nube. estarlo, es para estarlo. Estoy en una nube. Entonces, a la pregunta que me has hecho, pues sí, a ver, mi pasión por Roma, como tú bien dices, me viene de siempre. O sea, yo creo que siempre me he sentido atraído por este pasado, ¿no? De esta cuna de nuestra civilización. Pero es cierto que mi vida cambia hace 21 años cuando salgo de ver la película Gladiator, como yo creo que le ha pasado a gran parte A de mi mucha generación. gente. Ujú. Entonces, yo es verdad que yo salí de ver Gladiator, a pesar de sus muchísimos errores y demás. Para mí me parece una película fantástica, maravillosa. Yo creo que la he visto más de 100 veces. Más de 100 Y ahí es veces. cuando... Sí, yo creo que sí. Yo juego al karaoke yo creo que además la tengo en Blu-ray, la tenía en DVD. Y siempre, además, cuando la ponen en la tele, la pille donde la pille, Te siempre sigo quedas. viéndola. Ajá. Ya está. Bueno, Ahí se queda. bueno, me Y es ganas. Yo verdad que... mi récord, a mí, mi película favorita es El Club de los Poetas Muertos, que la habría visto a lo mejor 30 o 40, claro, comparado con tu cifra, mi récord es una Sí, mierda, sí. vamos. No, además es cierto que también te soy sincero, durante todo el proceso de creación de Spiculus, yo siempre decía que la inversión tenía que ser total. Entonces me la Ujú. ponía muchas veces, aunque sea solamente para motivarme, ¿no? Para buscar esa, No, esa motivación de los y a lo ganadores. mejor incluso, no sé, se me ocurre ahora también si no deja de ser una película que con independencia, también hablaremos un poco de eso más adelante, de los fallos que puede tener o estos errores a lo mejor históricos, pero es una película que en los diálogos tiene esa Eso cadencia, es. digamos, de diálogo, que a lo mejor es decir, a base de oír, ¿no? Esa manera de hablar que tienen los personajes, todo iba Totalmente. calando, no sé. Claro, claro, al final es eso, ¿no? Es decir, toda esa idea va calando, también me apoyaba mucho en cómic, en otras Ujú. películas, Quo Vadis, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, sí. Pero sí que es verdad que, claro, simplemente el ambiente ya me ayudaba, digamos, a buscar esa Ajá. atmósfera, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues ahí fue un poco como empezó esta pasión por los gladiadores y yo quería investigar un poco más, ¿no? Entonces fue también años ya después, leyendo un libro, una biografía de Julio César, que decía que era una gran amante de, bueno, aunque la traducción luego se ha hecho mal, pero era un gran amante, yo entonces lo que leí era que era un gran amante de los gladiadores secutores, de un tipo de gladiador, ¿vale? Aunque Ujú. luego sabemos, hoy en día sabemos que es un error de traducción porque entonces ese gladiador no existía. Y aquello ya fue como el acabose, ¿no? Yo ya fue cuando dije, yo quiero saber más sobre los gladiadores. Entonces así Ujú. fue como empezó un poco mi investigación y también, pues yo lo que quería sobre todo hacer con Spiculus es narrar los combates y todo lo que es la parte de gladiadores de la manera más fidedigna posible. Pues es un poco lo que he intentado a través de esos combates, a través de esas luchas, Ujú. seguir un poco siendo fiel al mundo de la gladiatura, como tú bien decías. Ajá. Es espectacular, la verdad es que llama la atención. Bueno, claro, tú desde que descubres esa pasión por el mundo de los gladiadores, bueno, pues empieza, digamos, una actividad, compaginándola con tu actividad profesional, pues investigas, vas dando charlas, vas dando conferencias, digamos que vas adquiriendo ahí un bagaje hasta que decides que tienes que escribir Spiculus, ¿no? Que Eso Spiculus es. es uno de los gladiadores más célebres del mandato de Nerón. Sí. ¿Quién fue Spiculus? Cuéntale a la gente quién fue Spiculus y por qué Bueno, te ha traído realmente tanto ese personaje. todo surge por una sencilla razón, y es porque todos hemos oído hablar de gladiadores, bien sea Ujú. por la película Gladiator o muchos también por Espartaco, pero si realmente salimos a la calle y preguntamos, oye, dime el nombre de un gladiador que existiera de verdad, es difícil.
Pero eso a Sí, mí era sí. algo que me sorprendía. Yo decía, jolín, en una época además, Víctor, en una época en la que estamos, en la que nos gusta medir el éxito, con todo. Tenemos un premio para todo. Tenemos un Ujú, premio para cualquier cosa, para cualquier deporte, para incluso afortunadamente para las grandes mentes, para todo hay un premio, ¿no? Incluso sabemos, y gran parte de la gente que admira el mundo ramano, conocemos a un famoso Auriga, que era el mejor de todos los tiempos, que es Cayo Diocles, que es más o menos conocido, ¿vale? ujú. Porque además es una única que ganó una auténtica fortuna. Pero prácticamente nadie había oído hablar el nombre de un gladiador que existiera de verdad. Entonces yo lo que dije fue, vamos a contar la historia de un gladiador, pero no de cualquier gladiador, sino que vamos a contar la historia de Spículus. ¿Por qué Spículus? Como tú me preguntabas, porque es el gladiador del que más referencias tenemos. Decir si es el mejor o el peor es complicado. Te pongo un ejemplo para que la gente nos entienda. Si Ujú, decimos quién sí, es el mejor futbolista, es difícil. Y fíjate, el fútbol tiene 100 años de historia. Y sí, habría sí. gente que diría Messi, otros dirían Pelé, Maradona, etcétera, etcétera. Imagínate en el mundo de los gladiadores que hubo 700 años más o menos de gladiatura. Es muy complicado y más en una época en la que nadie quería escribir sobre la gladiatura, nadie Ujú, quería escribir sobre los gladiadores porque eran la clase social más baja de Roma, eran infames. Entonces, tener, como era el caso de Spículus, 3 referencias escritas y 3 referencias arqueológicas es algo que no tiene absolutamente nadie. Por tanto, yo dije, si no es el mejor, es de los mejores sin ningún tipo de duda. claro. Entonces yo lo Ujú, que hice fue la novela, ambientarla en esa época de Nerón, seguir una línea temporal que es la vida de Nerón y estos descubrimientos ir introduciéndolos a lo largo de la novela para darle, digamos que, ese peso a lo que es la parte de la ficción, ¿no? Entonces, así es ujú. como surge un poco el personaje de Spículus, que fue un flechazo. Sí, sí. Bueno, ya hemos hablado de Nerón, hemos dicho que efectivamente la acción de la novela transcurre bajo el mandato de Nerón, que es un emperador que tiene desde luego muy mala prensa. ¿Es tan Ujú. merecida esa mala prensa que tiene Nerón? No, yo creo que no. Pero es cierto también una cosa, que me lo ha preguntado mucha gente. ¿Cuál es el Nerón que has puesto? Es el Nerón que hoy en día empezamos a tener en nuestro diario el hecho de que Nerón a lo mejor no fue tan malo como nos cuentan las fuentes. Pero yo he querido ser fiel a las fuentes, porque al final es yo creo lo que la gente quiere leer. Entonces yo he Ujú, seguido escrupulosamente el Nerón que nos cuenta Tácito. Cuando los capítulos sobre la vida de Nerón de Tácito, algunos se han perdido, como es su muerte, etcétera, etcétera, me agarraba a Dion Casio. Y cuando tampoco podía con Dion Casio, ya me iba con Suetonio, que para mí era el más sensacionalista, ¿no? Pero esas, digamos, que eran las 3 biografías que yo manejaba, aparte de muchas tesis y muchos estudios, y eso fue lo que me hizo tener una visión de Nerón. Probablemente no coincida con la versión que yo tengo. Yo cuento la versión prácticamente escrupulosa de Tácito, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Ahora ujú, bien, si me preguntas si Nerón era un personaje, sin duda. Es decir, yo creo, y lo he comentado en alguna otra ocasión, que ni ujú, Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica habría sido capaz de imaginar un personaje como era Nerón. O sea, un personaje histriónico y un personaje que al principio de su mandato sí que es verdad que fue incluso tuvo el beneplácito, o tuvo además, fue admirado incluso por emperadores como Trajano, que ujú. consideraron de muy buen gobierno el comienzo de su mandato, cuando estaba asesorado por Séneca y por Burro, pero cuando se aleja de este consejo, sabemos que ahí Nerón se convierte en una bomba de relojería y sabemos que ahí empieza a convertir Roma en su propio teatro y para ello pues se vale de pues, todas las cosas que nos podemos imaginar, Ujú. violencia, de todo, ¿no? Entonces sí que es cierto que los últimos años de Nerón son los de más controversia, eso no hay ninguna duda. Em, en un libro como este, Juan, que me imagino que hay, no quiero ni imaginarme las horas de investigación, ¿qué te ha llevado más a pesar de todo? Es decir, ¿el trabajo de investigación ha sido mucho más largo que que el de escritura? ¿O luego Sí. cómo ha sido ese reparto de tiempos? Sí, sí, creo que sin duda el trabajo de investigación ha sido lo que más me ha llevado. Bueno, es cierto que yo tenía una base muy importante con los gladiadores, por lo tanto, Ajá. quizás a lo mejor lo único que tenía que hacer era tomar decisiones. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero contar esto o lo cuento de la manera que por el rigor y por ser fidedigno, ¿no? Toda la Ujú, parte de Nerón, incluso toda la parte de personajes como la madre de Nerón, de Agripina, que exigían una documentación muy exhausta, ¿no? Y he tenido que seguir varias biografías, o incluso hay veces que muchas veces hay gente que a lo mejor me dice, oye, me ha gustado mucho una escena que has narrado, ¿no? De que sucede, que parece, jolín, que está contado de verdad. Bueno, pues a muchas veces o sea, que me hace trasladarme allí, ¿no? Parecía que lo estaba viviendo, ¿no? Muchas ujú. veces para narrar un párrafo a lo mejor hay que leerse 2 libros, es así, Sí, sí. porque necesitas saber un poco sobre la antigua Roma y sobre esa manera de vivir que tenían la antigua Roma, ¿no? Yo seguía libros de cabecera como el de Harold Johnson, que para mí es
importantísimo, ¿no? Que es La vida de la antigua Roma, que está escrito el siglo pasado y me parecía que era mi libro de cabecera en todo lo que tenía que ver con la parte de Roma. Pero sí que esa ha sido una parte quizás bonita también, pero es la parte más larga, es decir, la de investigación, ver qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, y eso probablemente me llevó más de un año, probablemente un año y medio o así, investigar bien toda la parte de Nerón, toda la parte de Agripina. Como te decía, la parte de los gladiadores más o menos la tenía Tenía sabida. dominada, Ujú. y sí, sí, por lo menos año y medio, cerca de 2 años, y lo que es desde el momento que me pongo a escribir Speculus, realmente fue un año aproximadamente. Ajá. Luego he visto que el libro ya ha sido una de las víctimas, de las tantas víctimas que ha habido este año con el dichoso coronavirus, al margen de las peores, que son las víctimas humanas, Por porque supuesto. inicialmente estaba prevista su salida en septiembre, creo recordar, y se ha ido Así es. retrasando las fechas. O sea, una vez que sabes que te han comprado el libro, que te lo van a publicar, Sí. ya hay una fecha puesta, ¿cómo se lleva eso de, Juan, mira, que ahora no lo vamos a sacar en septiembre, lo vamos a dejar ya para el año que viene? Bueno, yo al final siempre me dejo aconsejar de los que saben. Entonces, en este Ajá. caso, Gonzalo Albert, que es el director de Suma y uno de mis editores, pues al final él cuando me lo dijo entendí perfectamente el motivo. Por tanto, sí que es cierto que por un lado estás pensando, me cago en la leche, con las ganas que tengo Me tenía que de pasar poder a mí. agarrarlo, ¿no? Pero al final es lo que tú has dicho. Es decir, yo creo que todos hemos perdido algo en esta pandemia y lo peor son las víctimas humanas, por supuesto. Por tanto, esto al final pues era, bueno, pues un pequeño paréntesis, al final todo llega y al final, bueno, pues de septiembre a marzo se ha hecho pesado, no te voy a engañar, Sí, pero al final todo llega y pero ya todo lo ha tengo. llegado exactamente. Bueno, yo un problema que me estoy encontrando últimamente cuando estoy hablando con autores que habéis sacado libros recientemente es que son tramas en las que es complicado hablar de ellos sin hacer spoiler. Entonces, claro, hay que empezar a Sí, dar sí, vueltas sí. alrededor del argumento para que nadie se enfade porque le desveles algo. Entonces, claro, decir, con Speaklus tenemos ese problema. O sea, es decir, digo, a ver cómo Sí. hablamos del libro sin soltar una perla que alguien pueda sentirse un poco. Pero bueno, podemos contar, desde luego, que es la historia de una amistad, ¿no? Eso es. Dos grandes amigos. A mí me ha recordado de alguna manera, no sé si hay alguna influencia en ese sentido, me ha recordado un poco a Ben-Hur. Sí, sí, lo que pasa es que yo intentaba, tenía mucho miedo de que se pareciera en exceso, por tanto Ajá. tenía claro que no Has intentado quería ir marcar por la parte de distancia. Venus. Sí, sí. Igual que también, lógicamente, pues estaba la comparación con Quo Vadis. De hecho, por ejemplo, había un pasaje que no lo voy a contar, ¿no? Porque no lo, bueno, no pasa nada porque lo cuento porque no lo introduje, ¿no? Que es esa parte de cuando Pedro huye de Roma, ¿no? Que era una parte importante dentro del cristianismo y, de hecho, Ujú. también una de las leyendas negras de Nerón, ¿no? Y no lo quise contar precisamente por eso, por mi miedo a que se pareciera a Quo Vadis, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sí que hay un personaje que es Crotón que debe su nombre a Quo Vadis. ¿Por qué? Porque cuando era un adolescente, ¿no? Yo me leí Quo Vadis y yo me enamoré de aquel libro entonces, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Igual que hay otro personaje que es un pescador que se llama Claudio, que pues también es en honor a yo Claudio, ¿no? De Howard Ray, ¿sabes? O sea, al Ujú. final lo que he querido ha sido pues esas novelas que a mí tanto Te han me marcado. han tan marcado, pues tener ahí ese pequeñito, ¿no? Dentro de mi humilde posición, tener ese pequeñito homenaje, ¿no? Hacia esos ¿No? Pero escritores que eso es tanto. muy bonito eso que estás diciendo, porque además eh, queda patente, ¿no? La huella que te han dejado esas novelas. Es Eso decir, es, que, eso que es. 30 años o 35, no sé, después de haber leído Quo Vadis, te acuerdes y que tengas ese Sí. detalle, que bueno, que no va a ninguna parte, pero es un detalle No, bonito, ¿no? De pero poner un personaje, un sí, nombre, me parece, no sé, sí, algo, sí. algo Es una hermoso. manera de honrar, ¿no? A lo que a mí me han hecho sentir cuando era un adolescente y, pues oye, al final, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo amo la literatura por encima de todo y para mí, quitando Gladiator, ninguna película me ha hecho jamás sentir lo que me hacen sentir los libros. Por tanto, ese era mi pequeño homenaje, como te digo, desde la humildad de un joven escritor que acaba de empezar y que ya ves tú qué incidencia puede tener en Ajá. comparación con estos dos Bueno, pero monstruos. yo creo que es bueno ser agradecido. Es decir, de alguna manera tú estás ahora donde estás y eres lo que eres y has escrito lo que has escrito por, entre Sí, otras sí, sí, muchas por eso, por cosas, eso. las lecturas pasadas. Y Eso entre es, esas lecturas estás todas esas. Entonces, está bien también un poco agradecer a la gente. eso Aparte, es. luego también de que luego eso puede invitar al lector curioso, ¿no? Al lector cotilla, a investigar un poco, a ver, y entonces a lo mejor también descubre que Crotón sale en Quo Vadis bueno, pues voy a leerme Quo Vadis, que aunque sea de no Claro, sé qué año, pues es decir que también puedes abrir puertas consciente o inconscientemente a que el lector abra otros libros, que aunque sean eso es. conocidos, no tiene por qué haberlos leído. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, al final también se trata de eso, de seguir investigando. Y de hecho es lo que siempre digo que tiene que servir la novela histórica, es para, si un tema te gusta, seguir investigando y seguir intentando indagar
en eso que te llama la atención. Has comentado, Juan, que has intentado en el libro, yo la verdad es que no tengo conocimientos para dudar de que no lo hayas conseguido, me imagino que lo habrás conseguido, que la novela sea lo más fidedigna posible a la época que cuentas. Y claro, aquí sale siempre la comparativa de las películas y sale Gladiator, que a mí también me parece una película maravillosa. Yo soy un fan irredento de Ridley Scott, pero siempre hay, en estas películas siempre hay algún tipo de fallo, ¿no? Pues que si llevaban una espada más larga que de lo que tenía que ser o más corta, o que si la rueda era, no sé qué, en fin, hay gente también que yo creo que vive pendiente de encontrar fallos de estos en las películas que yo no sé hasta qué punto son relevantes. Es decir, por ejemplo, tú que te sabes Gladiator de memoria, que estoy seguro que podrías recitarnos aquí el monólogo, cuando le dice al emperador, yo soy... no me acuerdo ya cómo se Máximo llama Décimo él. Meridio, general de las legiones Félix del emperador y Marco Ahí, Aurelio, gústate. padre de un hijo asesinado. Madre mía, Sí, es sí, que pero sé se lo me que te pone la piel de refieres. gallina solo de Sí, recordarlo. sí, Bueno, a lo que a mí iba, también. ese tipo de errores, primero, han sido han hecho mucho daño y luego quizás son necesarios para acercar un poco el mundo romano o el Es, mundo clásico al espectador. es una pregunta fantástica, Víctor. Yo creo, fíjate, que con todos sus errores, Gladiator ha hecho más por la divulgación del mundo de los gladiadores que la suma de todas las películas y todas las series y todos los libros de gladiadores que hayamos visto a lo largo de todos los tiempos. Es decir, ese es, yo creo que un problema que tenemos quizá de educación, o que no nos han criado a lo mejor con ese ojo crítico de decir, a ver, esto que yo estoy viendo, lo tomo todo por cierto, o me tengo que tomar, por lo menos tener esa curiosidad de intentar indagar, ¿no? Entonces, es curioso que la película Gladiator, con todos sus fallos y demás, pero como hemos dicho, una película fantástica, ningún gladiador, ninguno, cumple con la panoplia que tenía que tener un gladiador. Ni uno solo, ¿eh? La película se llama Gladiator. Y es cierto, por ejemplo, que el tema de los combates, como comentábamos, ¿no? Que yo quería que fueran fidedignos, yo creo que lo que faltaba en una novela es que alguien hubiese hecho el trabajo de campo. Y lo digo, por favor, con la humildad más absoluta hacia el resto de novelas. Pero yo creo que nadie se había tomado la molestia de ir a ver a las increíbles asociaciones de recreación que, por ejemplo, tenemos en España y decir, a ver, esta gente cómo lucha y cómo era un combate de verdad. Entonces yo lo que hice fue hace 2 años, yo fui a un entrenamiento que una vez al año hay un entrenamiento donde todas las asociaciones de gladiatura de España se juntan Porque, y allí... perdona que te interrumpa, que estoy Sí, entrando un poco en eso. O sea, es decir, hay gente en España que se sí, reúne para simular combates de gladiadores y que se vestirán y que hay... totalmente. Y de hecho invito de verdad y recomiendo a toda la gente que si tiene la ocasión de ir a ver a un grupo de estos fantásticos que tenemos en España de recreación de gladiatura, que vaya a verlo porque se va a quedar increíblemente sorprendido. Primero por el rigor que siempre todas y cada una de ellas tratan de mostrar y luego porque es la manera de ver un combate lo más próximo, no solamente de gladiatura, de cualquier cosa que sea de nuestro pasado romano, lo recomiendo, pero el de gladiatura sorprende muchísimo. Entonces yo lo que hice hace 2 años fue ir a ese Ajá. encuentro. Yo fui a ese encuentro y ahí pude ver de primera mano cómo era un combate real. Incluso preguntar sobre golpes, sobre defensas. Entonces, lo que hice fue tener una visión, porque tú puedes ponerte vídeos en YouTube, pero al final no puedes preguntar, no es interactivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final este encuentro a mí me valió para, aparte de hacer grandísimos amigos a los que nos une la misma pasión, encima poder preguntar. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, ¿no? El típico escudo del gladiador es un escudo como legionario. Sí. Por ejemplo, hay un golpe que es darle una patada abajo en el escudo, porque así el escudo por la inercia se levanta. De esa manera, el otro gladiador le introduce el gladius o lo que es el arma entre el pecho y el escudo. Es un golpe que si tú no lo ves in situ, es imposible de imaginar que ese golpe sucedía. Por tanto, yo lo que he intentado nutrir a la novela es de esos golpes, de esos combates que fueran lo más reales posible. Y para ello, pues yo creo que lo que faltaba era hacer ese trabajo que te digo de campo, de ir, de verlo, de preguntar, incluso de ponerte el casco de un gladiador, la panoplia de un gladiador y tratar durante unos minutos de imaginar qué podía sentir un gladiador de hace 2000 años, ¿no? ¿Y eso lo has hecho? ¿Te has vestido de gladiador y te has... Sí, sí, claro, claro. esa impresión, y qué sientes? O sea, cuando de repente Pues te pones la panoplia, como dices, te pones toda la indumentaria del gladiador.
no sé, viajas en el tiempo. Yo sí, yo sí, yo soy así de friki, llámalo si quieres, pero yo No, no, sí que perdona, viva los frikis, qué Mira leche, los viva frikis. los frikis, Yo por siempre lo digo, favor, además no me da vergüenza, yo soy un friki de los gladiadores, lo ya reconozco. Yo está. tengo de todo, te tenía aquí cositas, todo de gladiadores. O sea que, o sea que no me da ningún tipo de pudor Ni ni de te tiene que vergüenza dar. reconocerlo. Muy bien. Pero al final yo lo que hice fue eso, fue colocarme el casco, tratar de imaginarme cómo era un combate, y eso lo intenté reflejar en el primer capítulo. El primer capítulo, y de hecho mucha gente que ha pasado por lo mismo y que se ha vestido de gladiador y que ha luchado, como te digo siempre, que la gente me entienda, Ajá, estos combates son con armas Roma sí. y son, obviamente, no son, no son, es intentar imitar un poco como luchaban, ¿vale? No hay Y mucha muertos, gente me ha señores, no dicho, vaya, no hay no, muertos, no, no hay no, sangre, no, no, no. hay heridas, porque al final el hierro es hierro y la piel es piel, pero hay heridas, pero obviamente no hay accidentes y se intenta, por supuesto, de que no los haya, ¿no? Ajá. Pero mucha gente que ha combatido, que ha hecho recreación, sí que me ha dicho que se ha sentido tal y como pongo en el primer capítulo. Por tanto, a mí eso fue, fíjate, un honor que me dijeran eso, ¿no? Porque alguien que realmente ha hecho recreación, que el primer capítulo cuando lo lee, que es esa sensación, ¿no? De estar en un anfiteatro, Ujú. que alguien se haya podido decirme, oye, es que me has hecho sentirme como si estuviese en el anfiteatro, o como cuando yo he salido a hacer recreación y he salido, pues a mí me pareció que era como, wow, pues bien porque lo he conseguido, Pues sí, porque lo eso objetivo. era lo que quería, Ujú. acercarme lo máximo posible y que la gente durante las páginas del libro puedan sentir desde el olor, la arena, la tensión, el nerviosismo y el miedo que podía sentir un gladiador. Es que yo creo que eso lo has conseguido de todas, todas. O sea, Muchas hay gracias. algunos combates que es que Ya, ya. realmente tienes la sensación que te está entrando la arena a los ojos. O sea, decir, Sí, que, que, esa que era la idea. hueles, que hueles el miedo, hueles la Sí, sí. sangre, hueles el, no sé, hay algunos combates, yo los tengo en la cabeza ahora, Muchas no, los, gracias. no los puedo ubicar en el papel, o no tengo algún Ya, papel, ya. un libro, el libro para buscarlo, pero hay dos o tres combates que estás leyendo en la cama acojonado, dices, madre mía, o sea, no Pues sé, o sea, que esa era decir la que idea, esa era la esa idea. parte creo que la tienes muy, muy, muy bien conseguida. Muchas gracias. Eh, Gracias. bueno, hay una frase famosa que todo el mundo hemos escuchado muchísimas veces, que es la de pan y circo, ¿no? La de panen Ujú. circenses o Sí, eso circenses, es. no sé, o quirquenses, no sé cómo si lo he pronunciado Circenses. bien o mal. Bueno, en fin, mi profesor de latín hace mucho que dejó de perseguirme. Esta frase se la debemos, si no me equivoco, al poeta Juvenal, ¿no? Y lo que venía un poco a hablar era, pues, que los emperadores lo que hacían era potenciar este tipo de espectáculos en los que, para tener al pueblo, digamos, anestesiado. Contento. ¿Esto realmente era así? Sí, sí, ¿Y sí. así de descarado? Sí, sí, al final es verdad que al pueblo, muy bien, como tú muy bien has dicho, al pueblo había que darle dos cosas, principalmente. Pan, es decir, que tengan sustento, que tengan alimento y, Mm. y circo, ¿no? Es decir, juegos. Entonces, si tienes al pueblo contento porque tiene el estómago lleno y encima le entretienes, lo tienes controlado. Es decir, los romanos para eso eran tremendamente pragmáticos. Y todo esto, a pesar de que fue, digamos que se hizo más con Tito, con Vespasiano, etcétera, etcétera, que fueron los que crean un poquito esta leyenda, ¿vale? Realmente viene arrastrado de la época neroniana. O sea, es poco Nerón quien se da cuenta de esta parte, ¿no? Y ese gobierno y esa política neroniana, básicamente no opuesto con ese nombre, pero un poco conducía a eso, a tener al público, digamos que contento. Y de hecho lo que intentan hacer Vespasiano, que fue quien manda a construir el Coliseum, aunque lo inaugura su hijo Tito, porque él no lo consigue ver, son realmente volver a ese modelo neroniano de vamos a tener al pueblo contento, vamos a tenerle alimentado y vamos a entretenerle, ¿no? Y es un Mm. poco una frase que se ha hecho quizá de las más famosas, ¿no? Y realmente sucedió así. Mm. Has dicho también ya, Juan, que los gladiadores eran la clase social más baja de Roma, ¿no? Eran los, ¿cómo has Infames. dicho? Infames, eso, de los infames. Sin embargo, eran a su vez también hasta cierto punto admirados por la gente, ¿no? Hay combates en los que la gente se vuelca por alguno de los gladiadores. Sí. ¿Cómo era, cómo se mezcla eso de que la gente pudiera sentir Uh -huh. admiración, aunque fuera durante unos minutos, por alguien que pertenecía a la categoría social más baja? Pues es algo que es una de las grandes doble moralidad romana, ¿no? Y de hecho, además, durante el libro lo que intento hacer ver es, para intentar que la gente entienda lo que es ese concepto de gladiatura, es hablar de la infamia, la infamia, la infamia, la infamia. ¿Para qué? Porque se tiene que entender, para que se entienda el nivel que tenían
social, ¿no? que tenían los gladiadores. Los gladiadores estaban considerados la clase social más baja de todo lo que era el imperio, al igual que las prostitutas, al igual que los actores de teatro. Es decir, no solamente cualquier persona que comercie con su cuerpo, sino cualquier persona que exhiba su cuerpo para entretener, digamos, que a las grandes clases sociales. Por eso son considerados infames, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que es esa doble moral de cuando iban al anfiteatro sentían auténtica pasión y devoción por ellos, como podemos también ver en algún pasaje del libro, incluso se pagaban hasta fortunas por acostarse con ellos, y por acostarse con ellos cuando estaban recién combatidos, es decir, cuando todavía tenían el sudor pegado a la piel, por así decirlo, ¿no? Incluso sabemos de la mujer de un senador que se escapa con un gladiador por la atracción que los gladiadores generaban y creaban entre no solamente las mujeres, sino también entre los hombres. Sin embargo, fuera del anfiteatro no los querían ni como vecinos. Es decir, y de hecho sus tumbas estaban apartadas de las tumbas de los ciudadanos romanos. Es decir, en el anfiteatro te adoramos, pero fuera del anfiteatro no te consideramos ni personas. Es decir, eso de que tengo como vecino a un gladiador, no lo quiero fuera, que se vaya fuera de la ciudad, no lo queremos, sobre todo cuando los gladiadores conseguían la famosa rudis, ¿no? La espada de la libertad, que ya no les otorgaba la ciudadanía romana, pero sí les daba la libertad, ¿vale? Entonces, ese era doble moral, que admiraban dentro del anfiteatro los que fuera del anfiteatro no consideraban ni personas. Eso es durísimo, ¿no? O sea, Sí, sí. cuesta imaginártelo, la verdad. Yo me imagino que esto sea complicado, pero ¿tú crees que hoy en día existe algún tipo de espectáculo, de deporte o de actividad, salvando las distancias del tiempo, salvando la violencia que había en los combates de gladiadores? ¿Hay algo que pueda asemejarse remotamente o a ese tipo de espectáculo o al tipo de relación amor-odio que sentían los espectadores por los protagonistas, que eran los gladiadores? Pues yo creo que no podemos hacer esa comparación, ¿no? Porque es lo que te comentaba, debemos de, digamos, de hacer un estudio de cómo era el pensamiento de la época para poder entender lo que suponían los gladiadores, ¿no? Sí que a lo mejor por intentar acercarnos podemos intentar ver lo que las estrellas mediáticas del fútbol hoy en día generan, por ejemplo, ¿no? Ese sentimiento que pueden generar en las personas, pero alejándonos mucho de lo que es el pensamiento de la época, ¿no? En cualquier caso, yo creo que a lo largo de la historia no ha habido para mí, que es lo que a mí realmente me apasiona de ellos, ningún tipo de luchador ni de gladiador que, digamos, maneje o tenga esa filosofía que tenían los gladiadores. Y me explico. Los gladiadores han sido los únicos guerreros a lo largo de la historia que han luchado como ofrecimiento. Empezaron como un ofrecimiento a los muertos, empiezan como un ritual a los muertos, una lucha a sangre, no a muerte, para honrar, digamos, que el alma de un difunto, y se acaba convirtiendo en un espectáculo de masas para honrar, es decir, para otorgar o luchar como un ofrecimiento hacia el público. Es decir, lo importante, dentro de que era un combate, no es solamente ganar o perder. Lo importante no es perder, Víctor. Lo importante es cómo pierdes. Es decir, si tú das un combate en el que te has entregado, en el que has luchado con coraje, con determinación, y lo más importante de todo, que te has levantado tantas veces como te hayas caído, el público te va a perdonar, porque es lo que buscan. No buscan la muerte. De hecho, sabemos por los epitafios que solamente aproximadamente el 10% de los gladiadores murieron. Es decir, que luchaban por ofrecer su coraje y su voluntad al público. Eso a mí me parece algo que es muy difícil hoy en día de Sí. intentar llevarse ese extremo a imaginarnos cómo podía ser hoy en día o qué tipo, porque hoy en día, por suerte o por desgracia, todos trabajamos o digamos que nos entretenemos por dinero. Y aquellos, evidentemente, también estaba la compensación económica, pero sobre todo era por ese ofrecimiento. Entonces no creo que haya nada que podamos compararlo al motivo y la filosofía de la gladiatura. Juan, eres un autor novel, ¿no? Este es tu primer libro en el mercado. ¿Va a ser tu único libro o vienes aquí con la idea de quedarte, de dar guerra? En fin, ¿tienes la intención de abrir una incipiente trayectoria literaria o simplemente querías calmar, ¿no? Y compartir con los lectores tu pasión por los gladiadores y luego ya veremos? Bueno, la verdad es que como comentábamos un poco al principio, esto ha sido un sueño. Es decir, yo escribí una novela primero como un reto personal. Voy a ver si soy capaz de escribir una novela, ¿no? Luego ya el reto es, voy a ver si soy capaz de que alguien me la publique. Y luego ya una vez que te la publican, pues lógicamente todo lo que venga, sinceramente, Víctor, es regalado, porque yo ya me siento muy feliz con lo que he hecho, pero obviamente no te mentiría si no te dijera que me gustaría seguir escribiendo. Y de Ajá. hecho, dentro de lo que es las páginas de Spiculus, pues hay un pequeño capítulo dedicado, pequeño párrafo dedicado a las mujeres gladiadoras, que es algo que todo el mundo dice, perdona, o sea, que existieron mujeres gladiadoras. Entonces ya te digo que mi segunda novela será sobre las gladiadoras. Uf,
Madre mía. Y escucha, y otra duda también que me surge, porque existe ya muchísimos libros sobre ambientado en Roma. Hay 1000 sagas de 20.000 libros. En España ya hay muchos autores también que han escrito sobre Roma. Lo cierto es que ninguno, que yo sepa, o muy poco si había alguno, ha tocado el tema de los gladiadores, o al menos con la profundidad que lo has tocado tú. De todas maneras, ¿no te da un poco de miedo, de respeto, que alguien pueda pensar, otro tío más, aquí a contarnos otra historia de romanos? Hombre, espero que no. Al final yo respeto profundamente la opinión que puedan tener los demás, ¿no? Pero creo que has dado en el clavo. Es decir, sí, puede haber muchas novelas ambientadas en la antigua Roma, ¿no? Parece que hay un boom últimamente, ¿no? Con Roma, Roma, Roma. Pero es verdad que creo que no se había trabajado ni se había tocado la gladiatura como creo que desde mi humilde posición yo había hecho, ¿no? Por tanto, creo que ese hueco, digamos que esa mala prensa que a lo largo de todas estas películas o libros que hemos tenido a lo largo de la antigüedad, pues yo creo que teníamos una deuda pendiente con ellos y al menos yo he intentado contarlo desde el rigor más absoluto y tratando siempre de ser muy respetuoso con la opinión de todo el mundo y sobre Ujú. todo con los gladiadores, que era con quien yo quería tener ese respeto. Voy a pedirte un consejo como gran Por aficionado favor. que eres a eso, a la literatura, o a la Roma clásica, y que habrás leído muchos libros ambientados en Roma. Es algo que con el tuyo no me ha pasado demasiado, pero me cuesta. A mí me cuesta leer, fíjate tú qué tontería, de ese por la edad que tengo ya, me cuesta leer libros ambientados en Roma porque me cuesta retener, es una tontería como otra cualquiera, pero es así, me cuesta retener los nombres de los personajes. Entonces, al final me lío entre Tiberio, Claudio, cuando empiezan ya con 2, 3 nombres ya empiezo a Claro. liarme y me cuesta. Con el tuyo no me ha costado, tengo que reconocer que esa Gracias. parte la he llevado relativamente bien. Pero ¿hay alguna manera para un lerdo como yo en ese sentido de acercarse a ese tipo de literatura y que el tema de los nombres no sea un problema? Porque es que te pasará, yo sé que alguien estará escuchando y dirá, a Víctor se le ha ido la cabeza, o sea, pero qué tonta está No, diciendo. no, hombre, te Es que la entiendo. realidad es que me pasa con la Ajá. literatura rusa, me pasa con las novelas ambientadas en Roma, me cuesta leerlos por eso, porque termino confundiendo los personajes. ¿Hay algún truco para no Bueno, perderse? realmente, además, en el caso de Roma, los nombres no eran tan variados. Podía cambiar el cognomen, pero se manejaban, no sé decirte una cantidad, pero en 20, no muchos más, ¿eh? Es decir, tú te pones a mirar los nombres para crear un personaje nuevo y dices, espérate, que este ya le he puesto, Etneo, ya lo he puesto, Publio, ya lo he puesto, Lucio, ya lo he puesto, Domicio, ya lo he puesto. Entonces dices, es que no hay tantos. Es verdad que lo que marca la diferencia, a veces a lo mejor lo que nos puede liar un poco más es el cognomen. Es decir, a partir ya de caballeros y patricios tienen el cognomen y el cognomen, ¿no? Que el cognomen, además, si es un cognomen antiguo y demás, pues tiene más valor y eres un patricio, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de los esclavos nos jugamos solamente con un nombre. Por tanto, es repetirlo mucho. No te sé decir un truco. Simplemente, además, creo, sinceramente, que en el caso de Roma es un poquito más sencillo, por esto que te digo, pero por lo menos para mí lo es. Es un poquito más Bueno, bueno, sencillo porque no se manejan tantos nombres, no se me manejan fijaré en tantos ese nombres. detalle. A lo mejor ya me pasa a veces que ya le coges también, tú mismo te creas esa tara, y aquí en la librería tenemos clientes que les encantan los libros ambientados en Roma, y cuando yo les comento esto, yo qué sé, pues chicos, digo, yo me he puesto a leer uno de Posteguillo y es que al final ya me liaba con tanto, ¿cómo te Ya. puedes liar? ¿Cómo no sé qué? O sea, me miran como diciendo, no, no, entonces, digo, esto tiene que tener Apúntalos, una solución, apúntalos, ¿eh? Víctor, en una hoja, apúntatelos, vete Sí, sí. apuntándotelos, No, yo vete tengo un haciendo ahí amigo que un... es muy rápidamente se hace un Sí, árbol sí, sí, genealógico, empieza a hacer ahí un mapa, fulano, tal, eso cual, no es, sé eso qué, es. ¿no? Si algo Yo habrá me que hacer. tenía, ¿eh? Yo para cada personaje tenía las fichas de cada personaje, ¿no? Pues no te digo que te hagas una ficha, pero a lo mejor sí Hombre, que... pero tú así tenía que ser, claro está, claro está. Bueno, Claro, Juan, claro. para que los lectores puedan conocer algo más de ti, cuéntanos, no sé, qué manías tienes como escritor, qué rituales, cómo es ese momento de acertarte a la escritura, cómo es. Bueno, al final es verdad que empiezas un poco dando palos de ciego y al final te das cuenta de que no al nivel de Rafa Nadal de tener tantas manías, pero sí que soy bastante maniático. Entonces sí que tenía que tener varias cosas imprescindibles. La primera tenía que ser de noche. Yo escribo por la noche cuando yo tengo una niña de 5 años, entonces cuando empezó la novela tenía solamente 2 y yo tenía que esperar a que ella se fuera, es decir, no me podía despistar, ¿no? Y entonces mi ritual era abrir el ordenador, empezaba con Matt Richter, con alguna de las canciones de Matt Richter, especialmente Paz 5 y On the Nature of the Die Like, que era otra de mis grandes temas, y una taza enorme de café o de té y chocolate. Ah,
Y ya cuando tenía todo eso, Podías ya tirar estaba para en adelante. disposición, ya Ah, estaba en disposición de empezar a escribir, ¿no? Y como te ah, decía antes, pues también había veces que previamente me ponía a lo mejor trocitos de la película Gladiator, me leía algún cómic, a mí los cómics me han venido muy bien para buscar ambientación, o me veía alguna escena concreta de alguna otra película, pero sobre todo mi ritual era ese, mi portátil, que no me falte mi taza de té o de café, mi chocolate y mi música de Mark Richard. suena bien, la verdad, suena bien. ¿Se prolongaba mucho las noches? ¿Se hacían muy largas? Depende, claro. Había días que la inspiración no te viene o que tú mismo no te gusta cómo estabas escribiendo, ¿no? Entonces yo los dedicaba más a estructura, ¿no? A trabajar la estructura y demás, y los giros. Y había otros días que me daba mucha rabia, porque al final, como hablábamos al principio antes de Off the Record, ¿no? Yo al final tengo mi trabajo, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué ocurre? Que al final también madrugo, a las 7 de la mañana suena el despertador. Uf, madre mía. Entonces, había veces que era como, oye Juan, que sí, que puedes estar muy emocionado escribiendo, pero que Pero te mañana tienes que ir a tienes la que cama, levantarte. que te tienes que acostar. Había días que me han dado la 1:30, a las 2 de la mañana, porque no quería abandonar, no quería Ajá. dejarlo. Luego el Y, despertador se notaba. ¿Aspirarías a poder, o aspiras a poder ganarte la vida solo de escribir libros? Hoy por hoy no, hoy por hoy ya sabes que el poder dedicarte solamente a escribir, pues tienes que ser un enorme bestseller, ¿no? Pero bueno, pues oye, soñar es Bueno, gratis. ¿Y pero quién dice que bueno, no? si de las ventas como tal, de luego vivirán pocos, pero bueno, si a las ventas le sumas, pues no sé, que empiecen ahora a ponerse de moda, pues eso, charlas o conferencias sobre estos Ujú, temas o cursos o que vayan a institutos o yo que sé, que tu ujú. libro le puedan recomendar en alguna universidad o en algún instituto para hablar de Roma, de algún, en fin, no lo sé, qué decir, pues al final, si vas sumando de aquí, de aquí, de allí, al final, a lo mejor sí que terminas Sí, llegando sí. a... Pero sí, Al luego final es verdad que es ya era complicado. un sueño el que te la publicaran y al final lo veías como una utopía y ahí Ujú. está. Por tanto, pues oye, nunca se sabe, yo no me cierro las puertas de nada. Por tanto, pues todo Hay lo que, que venga será bien recibido. hay que intentarlo, desde luego. Y como lector, Juan, ¿qué nos puedes contar de ti como lector? Aparte de esa pasión Mi que pasión sientes por Roma, ¿no? enorme por Roma y por ese tipo de libros, ¿hay vida más allá de la literatura ambientada en la antigua Sí, Roma? ¿Qué sí, otros tipos de libros, qué otros tipos de autores te gustan o géneros? por supuesto. Además te diré una cosa, es decir, cuando me leo un libro sobre la antigua Roma, rápidamente necesito cambiar de tercio. O sea, no es solo Roma, 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 ¿no? Entonces, Ujú. yo siempre he sido un ávido lector. Yo, de hecho, me lo han preguntado en otras ocasiones, ¿quién es tu autor de cabecera? A ver, yo siempre al que más respeto le he tenido siempre a Ken Follett, porque siempre ha sido, para mí, cuando yo me leí Los Pilares de la Tierra, me cambió, wow, ya fue cuando empecé, fue mi primer libro que me leí por pasión, no porque me lo mandaran en el instituto, Ujú. sino porque Menos dije, mal, el porque si primer te mandan al libro. instituto a 1100 páginas, bueno, te Pues mandan al fíjate, Quijote, que anda por ahí las pero cosas como fíjate, son. pero sí que el primer libro que yo me leí como, bueno, pues voy a leerme este libro, fue Los Pilares de la Tierra y me marcó, ¿no? Y entonces siempre tengo a Ken Follett como mi gran autor de cabecera. De hecho, ahora sabéis que ha sacado otro libro y evidentemente fui el primero a comprarlo. La trilogía de Century me parece impresionante dentro de lo que es la novela histórica. He tenido a otros, ¿no? También soy un muy fan de Santiago Posteguillo, de Manuel Francisco Reina, David Hill, por Ujú. ejemplo, con sus novelas de samuráis. Leo de todo, ¿no? Me gusta mucho Gellida con las novelas de Negra, me parece que es de los Ajá. mejores que hay hoy en día dentro de lo que es, con respeto, por favor, con todos los respetos hacia todo el mundo, ¿eh? Pero creo que Esos probablemente tus sean los que gustos. mejor trabajan hoy en día Ujú. el género negro, ¿vale? Por tanto, me encanta leer de todo y bueno, pues sí que soy un ávido lector, tengo una media de un libro a la semana, más o menos. Es verdad que Jolines. sí, desde que ha salido Spiculus no he podido, porque además me cuesta concentrarme, porque Ajá. siempre estás con Si hay alguna algún cosita. librero pesado que te No, llama al para hacer contrario. una entrevista o alguna Eh, cosa. al- Víctor, sé lo que te decía, este es el sueño de mi vida. Para mí, poder estar hablando contigo aquí de libros es un regalo. Por Ujú. tanto, te doy las gracias, además, aprovecho para darte las gracias y de hecho, para mí todo lo contrario. Es decir, como te digo, jolín, agradecido de poder charlar contigo de mi gran pasión. Y a pesar de esos problemas de concentración que dices que tienes ahora por, me imagino, toda la campaña de Sí, promoción del libro, ¿que te estás leyendo algo o estás intentando leerte algo? sí, ahora mismo me estoy leyendo 1793, Ah, muy bien. porque me Pues, quiero leer también la segunda parte. y claro, Eh, conviene empezar por la primera. Sí, tengo también apuntada, después de 1793, tengo echado el ojo a otro libro que ha sacado ahora Suma. No recuerdo el nombre de la autora, el apellido, por lo menos no recuerdo el apellido, que ella se llama Virginia y es Nicole. Y me llama muchísimo la atención sobre una doctora, es de la editorial Suma de Letras, se llama Nicole y es sobre, creo que una enfermera o doctora
creo que en la Primera Guerra Mundial. El caso es que me ha llamado muchísimo. Salió, creo que el jueves pasado, Ajá. y me ha llamado muchísimo la atención. O Nicole sea, es el es nombre ahora de la mismo. autora. No, Nicole es el nombre del libro. Ella se Ah, llama Virginia, no recuerdo el apellido, me va a matar. bueno, ¿cuál puede ser? Es que Pero bueno, pues es el siguiente que tengo pendiente de ah, leer. que hay un Y volumen bueno, de novedades tan grande que es casi imposible estar al yo día. lo entiendo, yo entiendo. Por eso Es también es un regalo que alguien cuando, jolín, ahora que estoy recibiendo muchos mensajes de gente que se está leyendo Spiculus, que se para un momento de su vida para escribirme un mensaje porque le haya gustado una parte o porque le haya gustado el libro, eso me parece un regalo de un valor incalculable, al que le estoy eternamente agradecido porque es tan reconfortante que alguien, en la ajetreada vida que llevamos, se tome la molestia de escribirte un mensaje para decirte, oye, esta frase me ha encantado, o este personaje, ¿no? A todo el mundo, por no hacer spoiler, pero a todo el mundo le encanta el personaje de Ronet. Entonces, es verdad que, jolín, que alguien se pare y no, yo sé si el día de mañana espero tener conciencia de, jolín, qué regalo me están haciendo cuando me escriben con algo que ha surgido de mi cabeza ajá. y con esos mensajes de tanta ilusión. O sea, yo estoy encantado, de verdad. Que yo creo que una de las cosas buenas, casi me atrevo a decir de las pocas cosas buenas que han traído las redes sociales, es Ujú. que buena parte de los escritores, desde luego, podéis estar más próximos o más cercanos a los Sí, lectores, sí, que al sí, fin y al cabo totalmente. os necesitáis. O sea, nosotros como lectores, ahora ya Totalmente. no te hablo como librero, como lector, necesitamos autores que saquen libros continuamente y vosotros necesitáis gente que os lea. Entonces ahora esa Sí, comunión es sí. un poco más sencilla, ¿no? Ese feedback es maravilloso, además. Ujú, Yo creo que yo esa creo que es comunión y ese feedback es fantástico, perdón. muy bien. Entonces hemos dicho que del segundo libro que ya está a mano con él va a tratar de Sí, sí. gladiadoras y hasta ahí puedes leer de la Hasta tarjeta. de momento sí. Ahora mismo yo que imagino que la editorial lo que quiere es que hable de Spiculus. Exactamente, hay que Pero hablar sí, de bueno, más o Spiculus. menos a que sepas que mi intención es seguir escribiendo y seguir escribiendo en esta línea, ¿no? En esta Ujú, línea de mundo de muy los bien. gladiadores. Pues nada, Juan, muchas gracias por habernos dedicado Muchísimas estos gracias a ti. minutos y nada, desearte toda la suerte del mundo, que sigas Gracias. ahí pico y pala, porque yo creo que al final hoy en día el que persiste en su sueño y en su Ujú. ilusión termina consiguiéndolo. En el curso que estaba dando esta semana por las mañanas les he puesto a los alumnos, no por el mensaje, sino por cómo lo contaba el mensaje, un vídeo muy famoso de Víctor Coopers en el que habla de la actitud. Sí, Y él habla, en ese vídeo habla de que necesitamos ilusiones. Entonces tú eso es. has hecho realidad una de tus ilusiones, que es publicar un libro de Ujú, los temas que más te gustan, ujú. y lo que hay que ahora es ponerte una segunda ilusión, que sea por el Sí, sí. segundo, y luego ya Como veremos. hablábamos, lo que vayamos viendo, ¿no? Es verdad, mira, te voy a Exactamente. decir al hilo de lo que me estás diciendo un mensaje muy bonito que me mandó un lector, ¿no? Que me decía que me había escuchado decir que mi gran pasión había sido Gladiator y de esa pasión de ver una película ha surgido pues esto que para mí es el sueño de mi vida y es algo para mí maravilloso, ¿no? Entonces, Ujú. aquello me dijo que le había motivado a buscar su sueño y a buscar y pelear por su sueño. Y me pareció tan bonito que dije, jolín, si he conseguido generar eso en una persona, me doy, vamos, ese día engordé 4 kilos y encima me siento increíblemente privilegiado de haber Ujú. conseguido hacer algo, aunque sea solamente una persona, ¿eh? Pero esa persona, ese mensaje que me mandó, yo creo que lo tengo guardado con mucho cariño porque me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Al final es eso, perseguir nuestros sueños. Que yo creo que los escritores tenéis que ser conscientes del poder que tenéis. O sea, que el poder de la palabra y el poder de cuando alguien le está leyendo un libro vuestro y que de repente una frase, un párrafo, sea lo que en ese momento necesitas leer, o ese personaje con el que te estás identificando, es que ese poder que tenéis, yo no sé si sois conscientes del poder que tenéis sobre nosotros, que a mí me parece Pues increíble. yo no lo era, no lo era, pero es verdad que en este último mes, que mañana cumple un mes desde que salió Spiculus, sí Mm, que ha habido varias personas que me han escrito en este sentido y es algo que me llena de orgullo, es decir, jolín, algo que ha salido de mi cabeza, una frase, como tú dices, o incluso alguna actitud, por no desvelarte más, pero la actitud de uno de los personajes, por salirse de ese círculo de confianza y ujú, luchar por el sueño de su vida, también le originó a otra persona un cambio también en su vida. Y dije, ujú. jolín, y eso yo, desde mi humilde posición y que llevo un mes en el mercado. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser para un escritor ya de grandes, como esto que hemos hablado, ¿no? Como Ken Follett, etcétera, etcétera, lo que tienen que generar en las personas. Y es también un poco, también debería de ser el día de mañana un poco una responsabilidad también, ¿no? De decir, jo, qué bonito, pero también qué peligroso. Bueno, pero esa responsabilidad con calma también. La semana pasada También, claro. entrevistaba a Cristina Macía, Ujú. que dentro de es traductora y dentro de los 1000 libros que ha traducido, para bien o para mal, es conocida por ser la traductora de los libros
de George R. R. Martin, de Canción de Hielo y Fuego, y claro, hablábamos en un momento determinado de la presión, también la responsabilidad del autor al respecto con el lector, es decir, los que llevamos 10 o 11 años o 12 esperando ya que saque el sexto libro, y ella decía, claro, por una parte entendía a los lectores, ¿no?, el ansia que tenemos ya de sacar el libro, pero decía, claro, dice, no olvidemos que es un libro. Es decir, bien está que todos queremos saber cómo acaba la historia, pero claro, ella contaba de mensajes que le llegaban por tweet, amenazas, movidas, en fin, que ahora tiene que ir a cualquier sitio con guardaespaldas, una verdadera locura. Entonces, cierto es que yo creo que el escritor tiene una responsabilidad para con el lector, pero tampoco tenemos que perder los lectores los papeles. Y Totalmente de acuerdo en contigo. este mundo en el que vivimos los perdemos con mucha facilidad. Con mucha facilidad, sí, sí, más en algunas redes sociales se pierde rápido. Pero, Sí. pero estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de Bueno, acuerdo contigo. pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias por todo. A ti. Desearte lo mejor en el futuro. Ya sabes que en Toledo, en la librería Hoja Blanca, tienes tu segunda casa o tu tercera, Muchas no sé gracias. cuántas casas podrás tener ya, pero cuando el dichoso coronavirus lo permita, pues aquí estás invitado a pasarte a Estaré conocer deseando nuestra ir. librería, que tiene un encanto especial, yo creo, y nos tomamos unas cervezas, unas calcamusas, unos vinos, lo que sea menester. ¿De acuerdo, Pues será un Juan? placer, será un placer. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Simplemente, perdonad por lo cansino que soy. Asumo que soy muy repetitivo con este asunto, pero cuidaros, cada vez está más cerquita al final de este largo túnel. No lo echemos a perder ahora por el ansia viva que nos come a todos de querer hacer cosas que todavía no podemos o no debemos. A cuidarse y nos vemos en estas entrevistas pandémicas. Hasta luego, amigos.